Mi nombre es Francesca Cortés, soy alumna de la sección 1 de cuarto año de Nutrición y Dietética. Este es mi video para la práctica de área clínica, del ramo Preclínica 2. María es una dueña de casa de 57 años. Desde los 45 años aproximadamente manifiesta síntomas de litiasis vesicular, la cual fue confirmada cuando ella tiene 48 años, y se le ingresó al plan Auge para programa de extracción de vesícula. Posteriormente, ella señala que debido al blanqueamiento de la lista de espera, no volvió a ser citada y el año 2017 vuelve a realizar la solicitud de intervención quirúrgica. En este caso, es citada a operación, pero debido a su obesidad no es posible intervenirla y se inicia un tratamiento para la baja de peso. A finales del año 2019, María ya se encuentra en un peso aceptable para realizar la operación y es intervenida finalmente en enero del 2020. La colecistectomía o extracción completa de la vesícula es la operación más realizada en los centros de salud de nuestro país. De hecho, según el Departamento de Estadísticas del Ministerio de Salud, el año 2017 se realizaron 75.000 operaciones, de las cuales el 70% de los pacientes eran femeninos. La extracción de la vesícula puede realizarse mediante colecistectomía abierta o colecistectomía laparoscópica. Esta segunda se prefiere por sobre la cirugía abierta debido a que es una operación ambulatoria, de escaso dolor posoperatorio y además se considera una cirugía no invasiva, ya que se realiza mediante 3 o 4 incisiones de 5 a 12 milímetros, a través de las cuales se extrae la vesícula. Chile es uno de los países con más prevalencia de patologías vesiculares. Estas en muchas ocasiones desarrollan un cáncer de la vesícula. Por lo tanto, desde el año 2006 constituyen el problema número 26 de salud auge y están incluidas en las garantías explícitas de salud como colecistectomía preventiva para adultos de 35 a 49 años. La vesícula biliar es un órgano accesorio del sistema digestivo. Es un pequeño saco con forma de pera que en el adulto mide aproximadamente 10 centímetros de longitud, entre 5 y 7 centímetros de diámetro en su parte más ancha y tiene una capacidad entre 40 y 70 ml. Está ubicado al lado derecho del abdomen por debajo del hígado y su función es almacenar y concentrar la bilis producida por el hígado hasta ser requerida en el proceso digestivo. La bilis llega a la vesícula mediante el conducto hepático común y cístico. Durante el proceso digestivo, el contenido de la vesícula desciende por el conducto cístico hasta el conducto colédoco para desembocar finalmente en la segunda porción del duodeno mediante la ampolla hepatopancreática, antes conocida como ampolla de Vater. Se desconocen todos los mecanismos que pueden provocar una litiasis vesicular. Sin embargo, se conocen las 3 causas principales. La primera nos dice que la bilis contiene demasiado colesterol, por lo tanto es insuficiente para disolver todo el colesterol que es segregado por el hígado. Al no poder disolverlo, el colesterol comienza a agruparse en forma de cristales y tarde o temprano estos cristales se transforman en piedras. La segunda opción nos dice que la bilis contiene demasiada bilirrubina. La bilirrubina es una sustancia que se produce en el organismo cuando se destruyen los glóbulos rojos. En este caso, puede ser porque hay una cirrosis hepática o una infección de la vía biliar. Y la tercera opción nos dice que la vesícula biliar no se está vaciando de manera correcta, por lo tanto la bilis que se almacena en la vesícula comienza a concentrarse demasiado y empiezan a quedar residuos de colesterol, los cuales se agrupan en forma de cristales y forman los cálculos. Hay 2 tipos de cálculos biliares, que son los cálculos biliares de colesterol, que es el más frecuente, y son de color amarillo, y los cálculos biliares de pigmento, que estos son de color marrón oscuro o negro, que se forman cuando la bilis contiene demasiada bilirrubina. La litiasis vesicular es la formación y acumulación de cálculos dentro de la vesícula biliar. Estos pueden ser pequeños como granos de arena o grandes como pelotas de golf. Va a depender del paciente el tipo de formación de cálculos que va a tener, ya que hay pacientes que desarrollan un solo gran cálculo
y otros que desarrollan muchos cálculos de diferentes tamaños. Los principales síntomas son dolor en el lado derecho, a esta altura aproximadamente, dolor también en la espalda a la misma altura, dolor en hombros, náuseas y vómitos. Los principales factores de riesgo para tener esta patología es ser de sexo femenino, tener más de 40 años, sobrepeso y obesidad de larga prolongación, el sedentarismo, una dieta alta en grasas, alta en colesterol y baja en fibra, la diabetes, algunos tipos de anemia, los fármacos estrogénicos como los anticonceptivos y las patologías hepáticas como son la cirrosis hepática o las infecciones de las vías biliares. Y dentro de las complicaciones tenemos la inflamación de la vesícula, que es un proceso muy doloroso, la obstrucción de los conductos coledoco, pancreático, cístico, etc., que, que también resulta muy doloroso y genera bastantes síntomas gástricos cuando el paciente está comiendo. Y en el último caso, cuando esta patología no es tratada a tiempo, desarrolla un cáncer vesicular que, como decía en un comienzo, es una patología muy frecuente en nuestro país debido a los malos hábitos dietarios que tenemos. Como decía en la presentación del caso, María es una paciente de 57 años con un diagnóstico de litiasis vesicular de aproximadamente 10 años de evolución. Ella ingresa a cirugía el día 6 de enero sin mayores incidentes ni complicaciones. Evolucionó bien, de forma estable, afebril, sin dolor y con tolerancia oral, por lo que se dio de alta el mismo día, apenas unas horas después de la operación. Se le indicó tener un reposo relativo, un régimen liviano, paracetamol en casos de dolor, ketoprofeno. Y debía asistir a consulta nutricional y a consulta con el médico antes de que transcurriera una semana postoperatoria. Por motivos de seguridad y privacidad de la paciente, considerando que este video estará en una plataforma pública, no se van a nombrar ni a sus familiares ni se darán detalles de su ficha clínica, exceptuando su nombre, que es María, su edad 57 años y su ocupación, que es dueña de casa. Su grupo familiar, o las personas con las que ella vive, están compuestos de su pareja, su hermana materna menor, la hija de su hermana, que tiene 8 años, y dos sobrinas nietas de 12 y 7 años que están al cuidado de María. Los ingresos de la paciente ascienden a aproximadamente 20.000 pesos mensuales, que son entregados por su hermana, pero no es algo recurrente. Es cuando la hermana tiene un poco más de ingresos, le entrega dinero a María para sus gastos estéticos, ropa y cosas de ese estilo. Los ingresos familiares totales son de 670.000 pesos, complementando el sueldo de la pareja y la hermana de María, y de 180.000 pesos considerando la pensión de las niñas. La propiedad en la que viven es de la pareja de María. Cuentan con todos los servicios básicos. Estos son agua, luz, internet y calefacción. La religión de esta familia es católica no devota. Todos aseguran tener un gran respeto y amor por Dios. Sin embargo, ninguno asiste a algún culto religioso. En esta familia no tenemos estilos de vida marcados como vegetarianos, veganos, y no se realiza ningún tipo de dieta en este hogar. La educación de María es 8º año básico cursado, y como observaciones generales podemos decir que en primer punto María está al cuidado de 2 niñas que son sus sobrinas nietas desde antes de las contingencias, ya que estas niñas asisten a un colegio que está a media cuadra de la casa de María y vivían muy lejos con su mamá. Por lo tanto, por un tema de cercanía y de comodidad para el desarrollo de las niñas, se decide que estas niñas estarán al cuidado de María. La hermana está de llegada en esta casa mientras ahorra para su casa propia,
Trabaja haciendo aseo en una clínica del sector oriente en un turno 2x2 de noche. La hija de esta hermana asiste al mismo colegio que las otras niñas y cuando la mamá no se encuentra está al cuidado de María. La pareja de María trabaja como conductor de encomiendas y servicios privados y están juntos hace 20 años o más. María dejó de trabajar hace 2 años debido a los problemas de salud que presentaba. Ella no participa de reuniones sociales, pero en las tardes sale a hablar con sus vecinas cuando las niñas juegan en el pasaje. O así era hasta antes de la contingencia. No se puede realizar la toma de medidas con la paciente, por lo tanto se ocupa un paciente en reemplazo solamente para demostrar la forma correcta de la toma. Para medir la talla, el paciente debe ubicarse contra el tallímetro con los talones bien pegados a él y separados a la altura de los hombros. La mayor cantidad del cuerpo posible debe encontrarse pegada al tallímetro y la vista al horizonte. Luego, con una escuadra, se procede a medir al paciente de la forma que se visualiza en el video. Para la toma de la circunferencia braquial, se buscará el punto más alto del hombro con el punto final del codo, ubicando el brazo del paciente en un ángulo de 90 grados. A esta longitud se le buscará el punto medio y se realizará una marca. Por sobre esta marca se pasará la cinta y se procederá a medir la circunferencia braquial. Para realizar la toma de circunferencia de cintura, se pide al paciente que se pare con los brazos extendidos y se busca el punto medio entre el hueco axilar y el hueso de la cadera, intentando que sea en la zona con menor prominencia. Para grabar la circunferencia de cadera, se busca la zona más prominente de las nalgas. La idea es que este se realice con la menor cantidad de ropa posible y se realiza por el costado para no incomodar al paciente en caso de que sea de sexo masculino. La medida de altura de rodilla sirve para estimar el peso y talla. El paciente debe encontrarse sentado y se medirá la longitud desde el talón hasta la prominencia mayor de la rodilla. Ahora que pudimos ver el método mediante el cual se tomó las medidas de María, a diferencia del peso, ya que en la casa de ella se dispone de una báscula, por lo tanto se pesó para la realización de este informe. Sus medidas antropométricas las vamos a detallar. Tiene un peso de 79,8 kilos, una talla de 1,57 m, un IMC de 32,3, lo que nos indica que tiene obesidad de grado 1. El peso ideal es de 53,5 kilos, el peso máximo es de 61,6 kilos, un peso mínimo de 45,6 kilos y un peso ajustado de 60,1 kilos. Todos estos cálculos los realizo de manera automática con un Excel que he diseñado para este fin. Las otras medidas corporales que tengo de María son la circunferencia de cintura de 114 centímetros con riesgo cardiovascular según este parámetro. La circunferencia de cadera es de 109 centímetros, lo que nos da una relación cintura-cadera de 1,05. Esto significa que el tipo de obesidad de María es de tipo androide. La circunferencia de muñeca es de 16 centímetros, lo que nos da una contextura pequeña. La circunferencia braquial es de 35,6 centímetros, lo que nos da, junto a una altura de rodillas de 47 centímetros, un peso estimado de 81,4 kilos. Como análisis podemos decir que estas medidas nos confirman que la paciente se encuentra en el primer grado de obesidad con riesgo cardiovascular. El exceso de peso alcanza los 18,2 kilos considerando su peso máximo y son 26,3 kilos si consideramos su peso ideal.
no cuento con plicómetro, por lo tanto no pude realizar la evaluación de pliegues, pero sí contábamos con exámenes recientes bioquímicos que vamos a revisar a continuación. Dentro de la revisión de los exámenes bioquímicos de la paciente, nos vamos a referir solamente a aquellos que tienen un valor elevado o alterado. En primer lugar, tenemos el examen de la glucosa, la cual se encuentra por sobre los parámetros normales para una glucosa en ayuno, pero la paciente reconoce que no recuerda si siguió con la indicación de no comer entre 8 y 10 horas antes del examen. Según los antecedentes dietarios que se van a ver más adelante, lo más probable es que la paciente no haya seguido la indicación, por lo tanto el examen debe repetirse. El segundo examen alterado es el de colesterol, ya que el colesterol total se encuentra elevado y el HDL disminuido. Esto, según los antecedentes de la dieta, podemos encontrar una de las causas. La segunda causa sería la litiasis vesicular, la cual, debido a las fallas de la vesícula y la dificultad para procesar el colesterol, es normal que este se encuentre elevado en sangre. Y como tercera causa, podemos considerar el examen de la tiroides, la cual se encuentra, el examen de hormona tiroides se encuentra elevado y el de tiroxina libre se encuentra disminuido. Esto nos puede hacer pensar en un hipotiroidismo primario, el cual es una patología grave, ya que afecta a diferentes sistemas y órganos del cuerpo. Y para su diagnóstico es necesario solo la realización de un examen. Sin embargo, el tratamiento debe ser recetado por un médico porque es un tratamiento farmacológico. La hipotiroides primaria también genera una concentración mayor de colesterol en la sangre, por lo tanto podría considerarse como tercera causa. Y dentro de los otros exámenes tenemos los linfocitos aumentados. Esto es normal en los procesos inflamatorios y es muy común también en la obesidad. Dentro de los antecedentes clínicos de esta paciente, tenemos en primer lugar los antecedentes familiares. María desconoce si hay alguna otra enfermedad y niega la mayoría de las enfermedades, pero tenemos una obesidad con prevalencia en la familia materna. Ella tiene 4 hermanas menores, de las cuales una tiene sobrepeso, otra tiene obesidad de tipo 1 o 2, no diagnosticada por médico, y las 2 menores tienen una obesidad mórbida. Ninguna de estas hermanas ha asistido a control médico o nutricional. De hecho, la hermana que vive con María tiene citaciones a nutricionistas que le solicita María o que le han derivado desde otros controles médicos. Sin embargo, casualmente las olvida, por lo tanto no asiste. Dentro de los antecedentes personales de María, ella no sabe si tiene diabetes o hipertensión, pero como tiene obesidad y ella reconoce que tiene muchos síntomas, le gustaría poder realizarse los exámenes correspondientes para saberlo. Yo no dispongo de toma presión arterial, por lo tanto no puedo realizarle ese examen, pero la revisión del examen bioquímico nos refleja un posible hipotiroidismo de tipo primario. María tuvo su menarquía a los 11 años y su menopausia a los 42. Esta menopausia fue por tratamiento con la matrona porque ella tiene miomas uterinos. Por lo tanto, mediante métodos hormonales le suspendieron la menstruación. Además, María tiene otras patologías que son la hernia lumbar, el colon irritable y tiene muchas enfermedades respiratorias. Por lo tanto, está ingresada dentro del tratamiento del consultorio con broncopulmonar. Como análisis general respecto a los antecedentes expuestos, esta paciente dice que se encuentra en un control con nutricionista de consultorio desde el año 2016-2017 aproximadamente, pero a la fecha solo ha bajado 5 kilos. Ella dice que la dieta que le entregaron es una hoja impresa con alimentos que ella no puede comprar y muchos alimentos que ella también no puede consumir, por lo cual ella solamente ha disminuido las porciones de pan al día para la baja de peso. Los indicadores dietéticos
de esta paciente correspondieron a una amnesis rápida alimentaria en el que se hizo el recordatorio de 24 horas. En el informe sale con más detalle todos los alimentos consumidos, pero un detalle importante a considerar es que en el momento de la encuesta, María se encuentra con la menor de 7 años en sus piernas y la niña constantemente hace comentarios de tipo, di la verdad si comes dulcecitos, o cuéntale que ayer te comiste todo el queque, y cosas de ese estilo. Por lo tanto, se puede asumir que quizás las porciones que declara María no son tan realistas o no son tan cercanas a la realidad. Ella principalmente consume alimentos descremados o semidescremados respecto a lácteos. Dentro de otro tipo de observaciones que podemos hacer es que esta paciente en su vida cotidiana desayuna 2 veces, según sus palabras. La primera es cerca de las 6:30, 7 de la mañana, que es cuando su marido se levanta para el trabajo. Ella dice en su recordatorio 24 horas que solo consumió un café. Sin embargo, ella se explaya bastante cuando le preguntan sobre lo que come. Y dice que generalmente su primer desayuno es un pan con agregado y una taza de té o café. Luego, cuando las niñas se levantan a las 9 de la mañana, vuelve a desayunar con las niñas. La hermana de María llega del trabajo entre las 10 y las 11 de la mañana. Por lo tanto, llega, se sirve un té y María la acompaña con otro té y probablemente algún agregado. Luego almuerza cerca de las 2 de la tarde, termina su almuerzo. Y un detalle muy importante es que ella, después de cada comida grande, se toma una taza de té. A estos tés que ella consume en el día le agrega entre 2 y 3 cucharadas de azúcar. Luego del almuerzo y de este té, ella tiene una colación cerca de las 4 o 5 de la tarde, que es autoimpuesta, que consiste en otro té con pan o con alguna preparación de ella. Ella cocina mucho, cocina queques, hace sopaipillas, le gusta hacer calzones rotos. En general le gusta mucho hacer masas y la mayoría de estas las hace fritas. Ella reemplaza incluso, dice que ha disminuido su consumo de pan, pero porque lo ha reemplazado con el queque o las sopaipillas que ella realiza. Aprovechando que la paciente empezó a hablar voluntariamente de los alimentos que ella consume de forma diaria, semanal, aproveché la instancia para llenar la encuesta de consumo, de frecuencia de consumo. Y dentro de detalles importantes es que María no consume productos integrales, a menos que alguien más los compre y los lleve a la casa. Pero por lo general rechaza el pan integral, el arroz integral, no cocina con harinas integrales, a pesar de que se le ha hablado de los beneficios de esta, porque dice que no le da la misma consistencia en sus preparaciones. Sus comidas todas llevan algún tipo de carbohidrato, ya sea arroz, fideos o papas. Come bastantes verduras, sí, eso es un detalle importante. Pero su porción es muy pequeña, o sea, ella almuerza con ensalada, pero de ensalada se sirve 2 cucharadas soperas en el plato y no más. Hace guisos algunas veces, toma jugo de fruta, de naranja específicamente, todos los días. Según ella, de un vaso de este tamaño, aproximadamente esto es de jugo, el resto es de agua, pero le agrega una cucharada de azúcar por vaso. Y eso lo realiza para ella y para las niñas. Es una familia bastante buena para las carnes, sin embargo también tienen cultura de alimentación vegetariana, ya que María hasta hace un tiempo atrás tenía en su casa a una sobrina de 20 años que es vegetariana. Por lo tanto, María se acostumbró a hacer preparaciones con carne de soya, tofu o otros. Esta la sigue incluyendo en su dieta por lo menos 2 veces a la semana. También tiene un buen consumo de pescado. Come pescado 2 o 3 veces a la semana. El problema de esto es que ella lo hace frito.
hace un batido con huevo y harina en el que unta el pescado y luego lo fríe. Esta preparación la realiza igual para toda la familia. Según ella, es más rápido hacer el pescado frito que meter el pescado en el horno. Por lo tanto, ese es un punto a tratar en la educación nutricional posterior. Leche entera no consume mucho, exceptuando que ella tiene siempre leche en polvo entera y agrega una cucharadita de té a su café para cortarlo, por así decirlo. Queso come en la semana bastante de tipo gouda y en cuanto a cecinas, ella solo consume jamón de pavo cocido o de pechuga de pollo cocido. Respecto al consumo de líquidos, tenemos una paciente que no consume agua, sola me refiero. Ella al día tomará más de 1 litro de té. A cada taza de té le agrega 2 o 3 cucharadas de azúcar, como dije antes. Lo mismo con el café. Leche no alcanza a tomarse un vaso entero al día. Y jugos en polvo y bebidas de fantasías consume muy esporádicamente. De hecho, ella dice que es una vez a la semana en un evento familiar que ella llama la pijamada con las niñas, que realizan todos los días viernes en la noche. Tenemos a una paciente de sexo femenino de 57 años de edad con estado nutricional de obesidad grado 1 según IMC y medidas antropométricas. Ella tiene riesgo cardiovascular y sus exámenes bioquímicos indican un posible hipotiroidismo, el cual no ha sido diagnosticado. La glucosa en ayunas y colesterol están por sobre el rango normal y el colesterol del tipo HDL se encuentra disminuido. Ingesta calórica elevada con predominio del consumo de carbohidratos, diagnóstico principal de litiasis vesicular. Otros diagnósticos de interés nutricional tenemos la hernia lumbar y el síndrome de intestino irritable. Y otros diagnósticos tenemos miomas uterinos y enfermedades respiratorias recurrentes. Dentro del informe se encuentra el cálculo de requerimientos completo. Solo daré los valores en el video. Tenemos un peso real de 79,8 kilogramos según la última vez que se pesó. El peso ideal es de 53,5 kilos y el peso ajustado es de 60,1 kilos. Para realizar los cálculos nutricionales de esta paciente, se utilizó el peso ajustado, lo que nos da un valor por día de 1802 calorías. El cálculo de requerimiento se realizó con el peso ajustado de la paciente, ya que dentro de su tratamiento nutricional es muy importante que la paciente comience realmente a bajar de peso, ya que la hernia lumbar que tiene asociada es un claro efecto, es una clara muestra de los efectos que tiene el sobrepeso en el cuerpo de una persona. Se le calculan 1802 calorías con una distribución de la molécula calórica de proteínas al 15%, carbohidratos al 55% y lípidos al 30%. No se justifica en este caso implementar menos lípidos, ya que con la extracción de la vesícula, las sales biliares producidas por el hígado pasan directamente a la segunda porción del duodeno durante el proceso digestivo, por lo tanto puede haber una absorción completa de los lípidos dietarios. La patología que presenta nuestra paciente no tiene nutrientes críticos asociados, ya que, como explicaba recién, el colesterol y los lípidos pueden ser absorbidos de igual manera. De hecho, después de la extracción de la vesícula biliar, el proceso digestivo y la absorción de grasas resulta ser mucho más eficiente que cuando se encuentra una vesícula llena de cálculos. Por lo tanto, para efectos de este caso, se utilizan las recomendaciones internacionales entregadas por FAO y OMS para mujeres entre 50 y 70 años respecto a las vitaminas y a los minerales traza. Dentro de los regímenes para colecistectomía, como mínimo debemos presentar 3, el cual es el régimen preoperatorio, el postoperatorio inmediato y el postoperatorio secundario, que puede ser una semana después y en este caso un mes después de la operación.
El primer régimen preoperatorio es un régimen liviano de consistencia normal, normocalórico, hiperproteico, hiperglucídico y hipolipídico, con un horario normal fraccionado en 4 comidas y una colación. El régimen preoperatorio se inicia entre 2 y 3 días antes de la cirugía para evitar la sobreestimulación del hígado y la vesícula. En este caso se utiliza otra tabla de requerimientos nutricionales para efectos solamente de este régimen. La distribución de esta tabla sería un 20% de proteínas, un 65% de carbohidratos y un 15% de lípidos. El régimen preoperatorio inmediato en este caso va a estar dividido en 2 segmentos, los primeros 3 días y los días del 4 al 30. Los primeros 3 días será un régimen liviano de consistencia blanda, normocalórico, normoproteico, normoglucídico y normolipídico con selección. Un horario normal fraccionado en 4 comidas y una colación y un volumen total aumentado. El segundo régimen, de los días 4 a 30, será un régimen liviano de consistencia normal, normocalórico, normoproteico, normoglucídico y normolipídico con selección, en un horario normal fraccionado en 4 comidas y una colación con volumen normal. Un mes después de la cirugía vamos a mantener el régimen anterior, que sería un régimen liviano de consistencia normal, normocalórico, normo en nutrientes, lípidos con selección y un horario normal fraccionado en 4 comidas y una colación con un volumen total normal. Un mes después de la operación, nuestra planificación nutricional va a incluir 6 porciones de cereales, 2 porciones de verduras generales, 3 porciones de verduras de libre consumo, una porción de frutas, ninguna porción de carnes altas en grasas y 2 porciones de carnes bajas en grasas. No vamos a considerar las leguminosas inmediatamente, ya que se debe ir evaluando la tolerancia que tiene la paciente respecto al consumo, ya que ella no las consume, o sea, no dejó de consumirlas por la litiasis, ella dejó de consumirlas porque tiene síndrome de intestino irritable, el cual no está siendo tratado de ninguna forma, hasta este momento, por así decirlo. Los lácteos, incluimos 2 porciones de lácteos bajos en grasas. De aceites y grasas vamos a incluir una porción y media y de alimentos ricos en lípidos vamos a incluir otra porción. De azúcar, que seguramente es el más difícil de controlar en la dieta de la paciente, vamos a permitir 4 porciones, considerando que le vamos a entregar 2 porciones en la mañana y 2 porciones en la tarde. Dentro de la minuta del postoperatorio un mes después, se han considerado 2 alimentos extras, además del horario establecido que ella tiene, que son 4 comidas más una colación, porque hay que ser realista con este tipo de paciente. Lo más probable es que ella inmediatamente después del alta haya vuelto a sus hábitos normales de consumir, por ejemplo, té a deshoras o cosas de ese estilo. Por lo tanto, si yo no las considero en la planificación de mi minuta va a entregarles las calorías que ella requiere, pero cada alimento que ella agregue en otros horarios no va a estar contemplado. Por lo tanto, para hacer una planificación más exacta, he incluido estos alimentos extra para que así también la paciente no sienta que le estoy privando de todos sus hábitos, sino más bien sienta que su hábito ha sido adaptado para que sea, por así decirlo, más saludable para ella. El principal objetivo de la intervención nutricional posterior a una colecistectomía en un paciente con obesidad se debe enfocar en el consumo elevado de grasas no saludables. Estas vendrían siendo las grasas saturadas. Esto considerando que si bien el organismo es capaz de funcionar sin la vesícula, el vertimiento de sales biliares de forma constante en la segunda porción del duodeno, sin haber sido concentrado por la vesícula biliar, puede empezar a generar daños en esta región. Además de las múltiples complicaciones que nos entrega un consumo elevado de grasas. Mediante charla con la paciente es necesario enseñarle sobre las técnicas de cocción saludable. Las primeras sería
por ejemplo, en vez de realizar un sofrito de cebolla y zanahoria para las comidas, esta se puede hacer en agua o vapor, evitando el aceite recocido. Una segunda recomendación sería evitar los batidos de huevo y harina que se utilizan para rebozar los alimentos antes de freírlos. Y la tercera recomendación es evitar freír los alimentos, prefiriendo hacerlos al horno, explicándoles sobre los beneficios que esto les entrega, ya que preparar los alimentos al horno nos entrega alimentos más saludables y un ahorro en tiempo, gas y aceite. También es importante demostrarle al paciente cuáles son sus malos hábitos. En este caso tenemos una paciente que tiende a comer mucho a deshoras, que toma mucho té al día. Estos té siempre van con 2 cucharadas de azúcar. Y sí, también es muy importante que al hacerle este comentario, no se escuche de forma agresiva. O sea, no se le puede decir al paciente, oye, tienes que dejar de hacer esto. Al contrario, hay que hacer que el paciente note que es un mal hábito, pero de forma cercana, porque al ser agresivo, el paciente va a buscar justificar su hábito para poder mantenerlo. Como decía recién, hay que hacerle sugerencia y ser claro respecto al daño y al mismo tiempo poner límites alimentarios. O sea, por ejemplo, en primer lugar hay que explicarle sobre los riesgos del consumo elevado del té con azúcar o café con azúcar, recomendándole una disminución parcial y paulatina de esto. O sea, podemos ponerle como meta el primer mes consumir máximo 3 tazas de té al día. El segundo mes que sean 2 tazas, y también se le puede caer en las recomendaciones de tipo vamos a reemplazar una taza de té por una taza de leche descremada a la que le puedes agregar un poco de té. De esta forma aumentamos el valor de las preparaciones y también disminuimos el de las preparaciones nocivas, porque como sabemos la teína y la cafeína generan daños orgánicos bastante graves en el cuerpo cuando son consumidas en exceso. También, por ejemplo, se le pueden hacer otro tipo de recomendaciones, ya que a esta paciente le gusta hacer muchas masas. Tenemos que sugerirle no freírla, sino que realizar las preparaciones al horno. Dentro de la encuesta ella nos decía que hace berlines, calzones rotos, sopaipillas, todo esto lo hace frito. Por lo tanto, se le puede ejemplificar que en quizás la hora que ella tarda en freír la elevada cantidad de sopaipillas que prepara, esta podría realizarlas al horno, en el que solo va a tener que cortar una vez todo, meter al horno y esperar. Por lo tanto, ya no va a ser una esclava de la sartén, por así decirlo. Como punto 1. También el punto 2 es que va a ahorrar en el aceite que emplea, que es bastante, y también se ahorra gas, porque ya no es una hora de preparación, puede que sea mucho menos y en mayor cantidad. También respecto a los queques, una forma de incluir frutas en la dieta, ya que ella declara que solo consume manzana, se le puede sugerir hacer tartaletas de frutas en vez de queque, ya que, según la descripción de ella, el tamaño de queque es de aproximadamente este tamaño, cerca de 10 o 15 centímetros de alto, y cada tajada es de un ancho aproximado de 5 centímetros. Por lo tanto, para hacer una tartaleta necesitaría la mitad de harina, la mitad de azúcar y la mitad de huevos, y además estaría agregando una fruta cocida. La idea es que no le agregue más azúcar de la necesaria, y porque se le explica a la paciente que la fruta ya tiene suficiente azúcar y al cocerla libera más azúcar todavía. Ese es otro ejemplo de recomendación que podemos hacerle. Para enseñarle a esta paciente sobre porcionamiento, la verdad es que esta paciente tiene un buen nivel de conocimiento sobre porciones de intercambio de cereales. Sin embargo, no es igual con otras porciones. Para ella la porción de carne es muy grande, la porción de fruta
para ella una fruta al día es suficiente en su caso. Y respecto a las verduras, ella tiene el mal concepto de que media taza de verduras al día es lo que debe consumir. No se profundizó en a dónde ella obtuvo este conocimiento, pero sí se puede crear la instancia en este momento para profundizar en esto. Por lo tanto, en el informe agregué una mini guía que desarrollé para poder mostrarle a la paciente de forma rápida y sencilla la porción de intercambio de cada alimento. En la primera hoja, además, se adjunta el plan de alimentación de esta paciente por día. Por lo tanto, con estos dos documentos, ella ya puede comenzar a realizar su propia minuta diaria con las porciones de intercambio adecuadas. Hasta aquí llega mi presentación del caso clínico. Agradezco su tiempo, su disposición y las instancias para resolver dudas que nos quejamos mucho, fueron bastante tardías, pero fueron funcionales. Por lo tanto, agradezco su disposición como profesora y agradecimiento también al profesor Javier, que nos facilitó muchísima información para poder realizar nuestro caso clínico de la mejor manera posible. Por lo tanto, me despido. Adiós, señorita Mariana.